En un mundo gobernado por la oscuridad, donde los héroes fueron derrotados por el villano y donde dicha oscuridad poco a poco consumía todo a su paso, nuestro prota fue subestimado por todos y visto como un simple niño. Lo que no sabían era que el tipo era una verdadera leyenda escondida que terminó demostrando quién era el verdadero héroe, logrando hazañas que los demás solo imaginaban y devolviendo el mundo a su cauce. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas porque hoy te resumo Chain Chronicle. La historia comienza con un grupo de héroes y su ejército formado por la alianza de varias razas, enfrentándose al Rey Oscuro, el villano de esta historia, el cual quería teñir todo el mundo con su oscuridad y para eso debía apoderarse de la Chain Chronicle, una especie de libro conectado con todo el mundo, aunque los héroes no se lo entregarían fácilmente, ya que estaban decididos a acabar con aquel tipo y sus malignos planes, aunque mientras la batalla concurría, con ambas fuerzas chocando en igualdad de condiciones, cuando todo parecía como en cualquier otro anime, con el héroe derrotando al villano, el resultado fue muy diferente, ya que sí, el Rey Oscuro logró derrotar al líder del escuadrón de héroes, capturando a la hada protectora de ese mundo e intentando hacerse con el poder de la Chain Chronicle, y aunque el líder de los héroes intentó detenerlo, este solo terminó siendo destrozado nuevamente. Y cuando el Rey Oscuro puso sus manos en el libro, la guardiana de este intentó detenerlo, aunque en el enfrentamiento, la Chain Chronicle terminó partiéndose en dos y el Rey Oscuro procedió a imbuir en oscuridad la mitad de la que se había apoderado. Afortunadamente, el ejército logró retirarse a tiempo, aún así habían perdido la guerra y el mundo estaba condenado a teñirse de negro. Pero bueno, después de la derrota, la alianza que habían formado todas las razas para librar la batalla se disolvió y todos regresaron a sus hogares para esperar el inminente final. Y algunos soldados culpaban al escuadrón de héroes por haber dirigido mal a las tropas, alegando que debió haber sido su reina quien comandara la misión. Y para empeorar las cosas, el hada protectora del mundo había desaparecido luego de que la Chain Chronicle fuera partida en dos. Aún así, el escuadrón de héroes y la reina querían reagrupar a sus tropas e intentar un nuevo ataque, aunque había un pequeño problema, y era que su líder había perdido la voluntad de luchar. Y bueno, luego de esto nos presentan al prota Aram, un viajero que terminó ayudando a una anciana, mientras esta era molestada por un mercader, al que le dio una tremenda paliza. Mientras tanto, los héroes que estaban regresando a la capital para reagruparse se enteraron que un pueblo cercano estaba siendo atacado por el ejército de la oscuridad, pero al llegar se encontraron con nuestro prota haciéndose cargo de los golems que habían atacado al pueblo donde se estaba quedando, y de inmediato se unieron a la batalla, aunque debido al aura oscura que desprendían dichos golems no podían acumular el aura suficiente para defenderse. Pero entonces nuestro prota, como todo un capo, les otorgó un poco del suyo, con el que fueron capaces de acabar con todos los enemigos, y ver al prota luchando como una fiera motivó al líder de los héroes a regresar a la batalla. Y así, luego de finalizar el encuentro, nuestro prota se presentó ante los héroes, los cuales estaban impactados al ver las habilidades de aquel tipo tan pequeño, aunque al final se terminó desmayando por haberle regalado tanto maná, y al despertar nos presentan de mejor manera al escuadrón de héroes. Su líder era Yuri, un espadachín muy capaz. También conocemos a Fina, la guardiana de la Chain Chronicle, y la que invitó al prota a cenar con ellos como agradecimiento, en donde Aram terminó de conocer al resto de miembros del escuadrón, aunque mientras conversaban, aparte de la Chain Chronicle que tenían en su poder, comenzó a liberar oscuridad, ya que sí, esa parte también había comenzado a corromperse. Y después de esto, y de explicarle al prota lo que estaba sucediendo, Yuri lo invitó a unirse a su escuadrón, ya que su poder podría ser muy útil en la batalla que estaba por librarse. Lamentablemente, Aram se negó, ya que él era un lobo solitario y no le gustaba luchar en equipo, aunque los acompañaría hasta llegar a la ciudad donde se reagruparían, ya que él también se dirigía hacia dicho lugar. Pero al llegar se encontraron con la ciudad siendo atacada por soldados oscuros, y con los guardias en graves aprietos. Afortunadamente, con ayuda de los héroes y de Aram, lograron detener el ataque, pero debido a una discusión que el prota tuvo con uno de los guardias de la reina por tomar prestado un poco de su maná, este decidió abandonar a los tipos y dejarlos a su suerte por malagradecidos. Lastimosamente, apenas Aram se fue del lugar, todos fueron acorralados por los refuerzos del ejército oscuro, y debido a la oscuridad no podían generar maná suficiente, por lo que estaban en graves problemas. Pero cuando estaban por ser aniquilados, nuestro prota, como todo un capo, regresó para brindarles su ayuda, y nuevamente los
les otorgó un poco de su poder para que pudieran derrotar a los golems y devolverle el maná que había tomado prestado al tipo que lo había insultado, cerrándole la boca. Y después de derrotar a los golems, Aram decidió aceptar la propuesta de Yuri y unirse a su escuadrón para derrotar al Rey Oscuro, ya que el tipo quería aprender un poco de las técnicas en equipo que dicho escuadrón realizaba. Por otro lado, la reina le pidió a Bujar, el tipo con el que el prota había discutido, que se uniera al escuadrón de Yuri para poder ayudarlo en lo que fuera necesario. Y aunque el tipo quería quedarse con ella para cuidarla, terminó por acatar las órdenes. Y luego de esto, el escuadrón de Yuri partió hacia la Torre de los Sabios para ahí poder obtener información del lugar donde se encontraba el hada protectora del mundo, la cual era la única esperanza para restaurar el orden y deshacerse de la oscuridad. Aunque en el camino, Bujar, debido a la decepción por el abandono de su reina, comenzó a ser corrompido por la oscuridad, ya que los sentimientos negativos, sumados a una herida recibida en batalla, terminaron provocando que se corrompiera y fuera manipulado por la mano derecha del Rey Oscuro, que logró convertirlo en un demonio. Y aunque Yuri y los demás intentaron evitarlo, ya era demasiado tarde, ya que el tipo había sucumbido completamente al poder de la oscuridad y se había convertido en un soldado más del ejército oscuro, marchándose con el enemigo. Al enterarse, la reina quedó devastada, ya que se culpaba por lo que le había sucedido a uno de sus mejores hombres, pero eso no era lo único por lo que tenía que preocuparse, ya que al llegar a su reino, este estaba siendo atacado por bandidos que aseguraban ser aliados del Rey Oscuro. Afortunadamente, con ayuda de su ejército, la reina logró detener a los tipos sin muchos problemas, pero los ciudadanos la culpaban a ella de todo lo que estaba pasando, y al revelar la identidad de los bandidos se dieron cuenta de que eran simples pueblerinos que habían sucumbido al miedo de ser devorados por la oscuridad, y querían ponerse al servicio del Rey Oscuro para salvar la vida de sus familias, pero la reina les explicó que eso no iba a suceder, ya que el Rey Oscuro y su ejército acabarían con todo a su paso, sin importarles que se dijeran ser sus aliados, pero eso no iba a suceder si confiaban una vez más en ella y en sus aliados. Por otro lado, Yuri también había sido infectado por la oscuridad y había comenzado a ser devorado por ella, debido a los sentimientos de culpa con los que cargaba, por haberles fallado a todos en la batalla final. Y aunque Fina intentó ayudarlo con la Chain Chronicle, nada funcionaba, por lo que así, a Yuri no le quedaba mucho tiempo más. Pero bueno, dejando todo esto atrás, el escuadrón junto a Aram por fin lograron llegar a la Torre de los Sabios, en donde podrían obtener la información que necesitaban para encontrar a la hada protectora. Lo que nos esperaban era que al llegar serían recibidos por la facción de magos, los cuales los atacaron sin previo aviso, ya que estos querían probar si eran dignos de recibir nuevamente su ayuda, ya que ya una vez los habían defraudado. Pero con lo que no contaban era que esta vez contaban con alguien más, que hacía completamente la diferencia, ya que Aram atacó como una bestia, sin darles tiempo ni siquiera de reaccionar. Aún así, continuaron realizando ataques a larga distancia. Afortunadamente el prota le otorgó un poco de su maná a la maga del escuadrón, con la cual se encargó de proteger a todo el equipo y lanzar un ataque de gran escala para hacerle frente a los magos enemigos. Pero cuando el prota estaba por acabar con uno de ellos, uno de los tres sabios apareció y se encargó de detener el enfrentamiento, ya que ya habían demostrado ser dignos de recibir su ayuda, o bueno, más bien el prota lo había hecho. Pero bueno, una vez estuvieron frente a los tres magos sabios, estos le preguntaron a Yuri si creía que podía obtener el apoyo de los demás reinos después de haber sido derrotados ya una vez, pero el capitán le dijo que no se rendiría sin intentarlo, ya que se aferraba a la esperanza de salvar el mundo. Lastimosamente, cuando les preguntó si tenían idea del paradero del hada, estos le dijeron que no tenían información de su paradero, pero que aún podían sentir su energía vital. Además, les aconsejaron que se dirigieran a la cordillera Laberinto, que ahí podrían obtener algo que les sería de mucha ayuda, además de información sobre el hada. Por lo que el escuadrón se puso en marcha, además de que serían acompañados por algunos magos de la facción, los cuales se disculparon por haberlos atacado, ya que solo estaban siguiendo órdenes. Y una vez se transportaron a la cordillera, fueron atacados por un ejército oscuro. Afortunadamente, trabajando en equipo y con ayuda de los magos que los estaban acompañando, lograron deshacerse de los monstruos. Lastimosamente, en el encuentro, una extraña criatura apareció y al intentar ayudar al prota terminó cayendo por un precipicio de la cordillera, y al intentar ayudarlo a Yuri también cayó con él. Pero sus compañeros decidieron continuar con la expedición, ya que sabían que estarían bien por su cuenta, además de que le pedirían ayuda a los espíritus de la tierra para encontrarlos. Y así fue, porque una vez llegaron al pueblo de los espíritus les pidieron ayuda, y como dichos espíritus le tenían un gran cariño a Yuri, comenzaron la búsqueda sin pensarlo dos veces. Mientras tanto, el prota y Yuri estaban buscando la manera de regresar con el resto del escuadrón, pero decidieron acampar en una cueva hasta que la tormenta pasara. Y estando ahí, Yuri le dijo al prota que no se preocupara, que sus compañeros pronto los encontrarían. Y aunque el prota no estaba muy convencido de que esto fuera a suceder, Yuri le dijo que debía comenzar a confiar un poco más en sus camaradas. Lastimosamente, cuando el prota salió a hacer sus necesidades, debido a la tormenta, se terminó alejando del lugar y perdiendo la criatura con la que se había encontrado. Por lo que Yuri, al notar que Aram no volvía, comenzó a buscarlo entre la ventisca, pero debido a la excesiva cantidad de materia oscura, su oscurecimiento comenzó a empeorar.
y a tener pensamientos malvados. Afortunadamente, cuando estaba a punto de ser corrompido, Aram lo encontró y lo salvó de unos soldados del ejército oscuro. Pero bueno, luego de derrotarlos trabajando en equipo y de recuperar a Pelusa, la criatura que el prota había adoptado, se reencontraron con su equipo, por lo cual, luego de refugiarse en el pueblo de los espíritus, celebraron la alianza que se había formado entre ellos nuevamente para detener el ejército oscuro. Aunque la felicidad no le duraría mucho, ya que cuando se dirigían a la isla de los espíritus, donde creían que podían encontrar a la hada protectora, fueron interceptados por Shusa y su ejército, los cuales anteriormente habían sido aliados en la batalla contra el Rey Oscuro, pero ahora estaban en busca de la mitad de la Chain Chronicle que nuestros protas tenían en su poder, ya que esta vez Shusa quería encargarse de derrotar al Rey Oscuro y apoderarse de su poder. Así que de inmediato intentó apoderarse de la Chain Chronicle, y aunque Yuri intentó detenerlo, no fue capaz de hacerle frente, debido a que el tipo había sido infectado por la oscuridad, pero había podido sacarle provecho y hacer uso de su poder, por lo que el tipo estaba en otro nivel, y ni siquiera Aram fue rival para él. Además, el resto de héroes no podían ayudar, ya que debían encargarse del resto del ejército enemigo, por lo que sí, estaban en graves problemas. Y para empeorar las cosas, mientras la batalla transcurría, la mano derecha del Rey Oscuro apareció, acompañado del tipo que se había convertido en demonio, y de un aliado más, los cuales iniciaron su batalla contra ambos bandos, y la razón por la que habían llegado era Yuri, ya que querían corromperlo y hacer que se uniera a sus fuerzas, por lo que comenzaron a jugar con su mente, haciéndole ver que no tenía salida. Pero cuando el tipo intentó deshacerse de los sentimientos oscuros que estaba teniendo, por accidente terminó por apuñalar a uno de los miembros del equipo, cosa que resultó por ser la gota que derramó el vaso, ya que debido a esto, Yuri se dio ante el poder de la oscuridad y se convirtió en un demonio completo. Y una vez los demonios cumplieron con su objetivo, se marcharon del lugar, llevándose consigo al corrompido Yuri. Afortunadamente, el chico al que Yuri había apuñalado aún continuaba con vida, y gracias a la ayuda de la sanadora del escuadrón pudieron mantener sus signos vitales, pero debían transportarlo lo más pronto posible a la ciudad para poder atender la herida mortal que había recibido. Por otro lado, Shusa les ofreció a la facción de magos que se unieran a él para derrotar al Rey Negro, ya que él era la última esperanza del mundo, pero el prota lo detuvo, y le dijo que ellos se encargarían de recuperar a Yuri y de derrotar al rey, pero el tipo, al ver que no se uniría a él, se marchó, ya que ya había obtenido lo que había estado buscando, ya que sí, en la batalla había logrado apoderarse de la Chain Chronicle que los protas tenían en su poder. Pero bueno, después de esto, el equipo se dividió, ya que el escuadrón de héroes llevarían al chico que se encontraba herido a una ciudad cercana, mientras que la facción de magos regresarían a la Torre de los Sabios, por lo que el prota y Fina tendrían que buscar a la hada protectora en la isla de los espíritus, aunque en el camino, esta última estaba destrozada, ya que se culpaba del oscurecimiento de su amigo, ya que no había podido hacer nada para purificarlo, pero el prota la consoló y le dijo que no se preocupara, ya que él se haría cargo de traerlo de vuelta. Pequeña interrupción, gente, para decirles que si les está gustando este video, se suscriban, ya que ya estamos por llegar a los 100,000 suscriptores, y no saben cuánto me ayudarían suscribiéndose y activando la campanita. Pero bueno, me dejo interrupciones y continuamos con la historia. Cuando nuestro prota y Fina llegaron a la isla donde podrían encontrar información acerca del paradero de la hada protectora, esta estaba siendo atacada por el ejército oscuro, los cuales intentaban hacerse con el control de dicha isla, pero los habitantes de esta no la entregarían tan fácilmente y le estaban haciendo frente a los soldados. Además, se encargaron de abrirles camino a los protas para que pudieran llegar hacia el lugar donde se encontraba la información que necesitaban. Lastimosamente, cuando se estaban dirigiendo al lugar, Yuri apareció, o más bien, el demonio en el que se había convertido Yuri, y comenzó una batalla con el prota. Aunque debido al nuevo poder que había obtenido gracias a la oscuridad, Aram no era capaz de hacerle frente a los ataques cargados de oscuridad con los que el tipo atacaba. Afortunadamente, uno de los guardianes de la isla se encargó de detener al demonio para que Aram pudiera continuar con su misión, y así él y Fina lograron reunirse con la guardiana de la Chronicle, una especie de copia de la Chain Chronicle, solo que a menor escala, ya que esta estaba conectada únicamente con el continente y no con el mundo entero. Aún así les sería de ayuda para conocer el paradero del hada, por lo que con la ayuda de la guardiana se entraron en el libro, en donde pudieron recapitular todos los hechos que habían ocurrido antes de la desaparición del hada, aunque no tendrían mucho tiempo para buscar información, ya que en las afueras del libro el ejército de la oscuridad estaba derrotando a los guardianes, y el libro había comenzado a teñirse de negro, lo que terminó originando que el prota y Fina se separaran. Pero gracias a eso pudo conocer el pasado de Yuri y cómo había estado sufriendo por no haber estado a la altura de las expectativas, pero sabía que Aram podría hacer la diferencia y salvar al mundo. Pero mientras el prota caminaba en los recuerdos almacenados en la Chronicle, se encontró con Baltasar, un mago muy poderoso que había sido uno de los 3 magos sabios, el cual, luego de que Aram le pidiera ayuda para obtener más poder, le reveló que pronto un dragón aparecería en el desierto y le sería de ayuda en su batalla contra el Rey Oscuro.
Pero mientras el prota conversaba con el anciano dentro del libro, el hada hizo un anuncio por medio de dicho libro y les dijo que regresaría cuando todos volvieran a tener esperanza y que no se dieran por vencidos. Y al terminar el comunicado, el prota y Fina volvieron al mundo real, en donde los guardias habían caído y la copia de la crónica la había sido corrompida. Pero no todo era malo, ya que ahora sabían que el hada se encontraba a salvo y que pronto regresaría, por lo que Aram y Fina se dirigieron hacia los desiertos para encontrar al dragón guardián. Así que apenas llegaron a los desiertos, le preguntaron a la reina de aquel lugar si tenía alguna idea de dónde podría renacer el dragón, a lo que les contestó que desde hace tiempo había estado guardando una inscripción que les había dejado el antiguo dragón, y creían que si música, un espíritu cantante, cantaba dicha inscripción, podrían despertar al nuevo dragón guardián. Pero mientras conversaban, les avisaron que el ejército de Xusa se estaba dirigiendo hacia ellos, pero que en el camino, el ejército de la reina se había interpuesto y estaban por iniciar una nueva guerra, cosa que no les convenía, ya que si entraban en un enfrentamiento podrían tener innumerables pérdidas, que ante un inminente enfrentamiento contra el Rey Oscuro sería catastrófico. Pero cuando estaban por iniciar el enfrentamiento, el ejército oscuro apareció, por lo que una batalla a tres bandos comenzó, con batallas épicas por todas partes, ya que los demonios querían acabar con Xusa y la reina. Por otro lado, mientras el prota luchaba, se encontró con uno de los habitantes de los desiertos, que le dijo que impidiera a toda costa que Xusa y la reina se enfrentaran, ya que si uno de los dos llegaba a perder la vida, no sabía qué sucedería con sus ejércitos. Por lo que el prota, abriéndose camino por el campo de batalla, se dirigió hacia donde se estaban enfrentando los dos reyes, que debido a la ira y los sentimientos por acabar con el otro, habían comenzado a ser corrompidos por la oscuridad y estaban decididos a aniquilar al otro. Pero cuando estaban por cruzar el golpe final, nuestro prota apareció y con su poder se encargó de detener sus ataques, haciéndolos entrar en razón, mostrándoles que estaban por ser consumidos por la oscuridad. Pero ahora Aram era el nuevo objetivo de los demonios, que de inmediato lo atacaron con todo su poder. Pero cuando estaba por ser aniquilado por un ataque conjunto, liberó su poder y se encargó de repelerlos, además de que gracias a música que comenzó a cantar la inscripción del dragón, Pelusa comenzó a transformarse y le otorgó una espada muy poderosa a nuestro prota, liberando su verdadera forma, ya que sí, Pelusa era un dragón guardián, y gracias al nuevo poder que el prota había obtenido, logró hacer que los demonios se retiraran al notar que no podrían hacerle frente al prota y su dragón. Y después de eso, Xusa terminó por devolver la mitad de la Chain Crónica que les había robado, ya que había notado que el prota tenía el potencial para derrotar al Rey Oscuro. Pero dejando esto atrás, la facción de magos había ideado un plan para entrarse en la guarida del Rey Oscuro, la cual estaba rodeado de una poderosa barrera que impedía el paso de los atacantes, pero habían conseguido un artefacto que podría encargarse de dicha barrera para que la alianza de razas que nuevamente se había formado pudieran entrar a los aposentos de la oscuridad y esta vez por fin detener al Rey Oscuro. Pero necesitaban ayuda de música, el espíritu, ya que solo con su poder podrían activar el artefacto que destruiría la barrera, por lo cual los protas junto a música se dirigieron a la Torre de los Sabios, en donde les explicaron de mejor manera el plan. Y dicho plan consistía en transportar una especie de arca con el artefacto adentro de la barrera, para que ahí música al cantar lo activara, haciendo que la barrera se desvaneciera, y el ejército pudiera entrar para iniciar el encuentro. Y así, luego de la explicación, comenzaron con los preparativos para el ataque. Lastimosamente, mientras esperaban, fueron atacados por los demonios que habían descubierto su plan, y no dejarían que lo llevaran a cabo, por lo que una batalla en el arca comenzó, lo que provocó que no les quedara más opción que iniciar con el ataque, por lo que tendrían que entretener a los demonios para que los magos terminaran de realizar las preparaciones de la nave. Y con muchos problemas y la ayuda del prota que con su poder logró purificar los daños provocados por los demonios, lograron hacer que la nave se teletransportara adentro de la barrera del Rey Oscuro. Lamentablemente, cuando llegaron, uno de los demonios se encargó de secuestrar a Fina y a la Chain Chronicle, además de que para empeorar las cosas el arca se estrelló. Nada había salido como lo esperaban, y nuestro prota fue rodeado por el ejército de la oscuridad. Afortunadamente, el resto de los que se encontraban en el arca habían salido con vida del accidente y se unieron a la batalla. Además, música con su canto logró activar el artefacto que abriría la barrera, y así, luego de que ésta se rompiera, el resto del ejército pudo entrar y la batalla final había comenzado. Por otro lado, Fina había sido llevada ante el Rey Oscuro, que le arrebató la otra parte de la Chain Chronicle y comenzó a imbuirla de oscuridad.
tal como lo había hecho con la otra, además de que le encargó al demonio en el que se había convertido Yuri que eliminara a Aram, ya que él era el único que representaba una verdadera amenaza para él. Mientras tanto, en las afueras la batalla continuaba y Vulcar quería cobrar venganza contra la reina que lo había defraudado, así que su batalla dio inicio. Pero la reina, para acabar con todo el sufrimiento por el que su amado soldado estaba pasando, usó todo su poder para encargarse de acabar con él y poder liberarlo. Y así Vulcar fue liberado de su tormento como demonio, además de que el ejército de Shusa apareció para unirse a la batalla y ayudar al ejército de la reina que había comenzado a perder fuerza. Por otro lado, Aram había sido interceptado por Yuri y su batalla había dado inicio. Pero Yuri tenía el control sobre ella, ya que Aram no estaba luchando con todo su poder para no dañar a su amigo, pero se dio cuenta de que si quería sacarlo del suplicio en el que se encontraba, debía atacarlo como si quisiera acabar con él, pero tomó la decisión bastante tarde, ya que recibió un golpe que estuvo a punto de noquearlo. Afortunadamente, cuando iba a ser aniquilado por Yuri, el escuadrón de héroes apareció para ayudarlo, ya que no dejarían que su líder fuera devorado por la oscuridad, y uniendo sus ataques con la fuerza del prota, lograron que la armadura que portaba Yuri poco a poco se fuera fracturando, dándole el poder suficiente para deshacerse de la oscuridad que habitaba en su corazón, logrando así volver a la normalidad. Por otro lado, Fina había intentado purificar a la Chain Chronicle absorbiendo la oscuridad en ella, aunque el Rey Oscuro le dijo que era inútil, ya que él podría oscurecerla todas las veces que quisiera. Pero entonces nuestros protas aparecieron para librar la batalla final, en la que esta vez el resultado sería distinto al de la última vez. Aún así, el rey se encargó de derrotar a los miembros del escuadrón de héroes, dejando de pie únicamente a Yuri y al prota, y se transformó en un dragón gigante. Afortunadamente, el dragón guardián apareció para hacerle frente y ayudarlos con su batalla, y un épico encuentro dio inicio con el dragón, Yuri y Aram contra el Rey Oscuro. Desafortunadamente, el dragón fue derrotado, pero logró debilitar al Rey Oscuro, el cual tomó una nueva forma, y la batalla final comenzó, en donde el Rey Oscuro le lanzó una ráfaga de oscuridad, pero gracias al maná purificador de Aram pudieron detenerla, y realizando un ataque en conjunto con Yuri, utilizando el poder purificador de Aram, lograron acabar con la oscuridad que se encontraba en el interior del Rey Oscuro. Lastimosamente, después de terminar la batalla, se dieron cuenta de que Fina estaba muriendo por haber absorbido la oscuridad de la Chain Chronicle y ni siquiera el poder purificador de Aram podía salvarla. Pero entonces, el Rey Oscuro con su último aliento utilizó el poder de la Chain Chronicle para sanar a la chica, ya que así, él era el antiguo protector del libro y padre de Fina, pero había sido corrompido por la oscuridad y luego de sanar a su hija, perdió la vida. Pero todo volvió a la normalidad, ya que la oscuridad había desaparecido del libro y el hada protectora del mundo regresó, ya que había estado escondida dentro de la Chain Chronicle. Y bueno, así termina este anime, espero les haya gustado, y si fue así, no se olviden de dejar su like y comentar un montonazo, ya que eso me ayuda a que YouTube me recomiende un poco más. La meta del video son los 500 comentarios, y sin más, sayonara.